Algo pesado se mueve entre la densa vegetación de West Plain, en el condado de Kent. No es un ciervo asustadizo, ni el paso ágil de un zorro. Es algo que sacude el sotobosque con una fuerza bruta, desde una altura que no tiene sentido en un bosque inglés contemporáneo. A medida que te acercas, el rastro de destrucción se vuelve quirúrgico. Un roble maduro, con décadas de historia en sus anillos, ha sido despojado de su corteza en largas hendiduras verticales que alcanzan los 2 metros de altura. La madera pálida y expuesta debajo brilla con una frescura casi violenta. Unos metros más allá, el suelo ha sido excavado hasta convertirse en un foso poco profundo. La tierra está revuelta como si un vehículo pesado hubiera derrapado, pero no hay huellas de neumáticos, solo el olor a tierra húmeda y feromonas. Un abedul joven yace parcialmente derribado, su sistema de raíces arrancado del suelo por pura presión mecánica. A primera vista parece un acto de vandalismo contra la naturaleza, pero lo que estás viendo es exactamente lo contrario. Es la intervención ecológica más deliberada, costosa y científicamente respaldada que estos bosques han recibido en los últimos siglos. Y para llevarla a cabo, los conservacionistas han tenido que recurrir a un animal que se extinguió en las Islas Británicas antes de que se construyeran las pirámides de Giza. El 18 de julio de 2022, el mapa de la biodiversidad europea dio un vuelco cuando un macho y 3 hembras cruzaron una valla en Kent. No fue un acto de caridad hacia una especie en peligro. Fue la contratación del ingeniero más eficiente del planeta para reparar un ecosistema que el ser humano ya no sabe cómo arreglar. La frase bosque antiguo es, paradójicamente, una de las etiquetas más engañosas en la ecología británica. En el Reino Unido se utiliza para describir terrenos que han estado cubiertos de árboles de forma ininterrumpida desde al menos el año 1600. Cuando un visitante camina por estos lugares, ve una catedral verde de troncos majestuosos y un dosel cerrado que filtra la luz del sol. Parece la imagen misma de la salud natural. Sin embargo, bajo esa superficie estética se esconde una tragedia de simplificación biológica. Durante siglos, estos bosques fueron gestionados para la producción de madera, lo que creó una estructura uniforme. Cuando la gestión humana cesó debido a la falta de rentabilidad económica, los bosques entraron en un estado de abandono que los ecólogos llaman bosques huecos. En un bosque hueco, el dosel se cierra por completo, formando un techo impenetrable de hojas. La luz del sol deja de alcanzar el suelo forestal. Sin luz, el sotobosque muere. Desaparecen las flores silvestres, los arbustos, los pastos y la regeneración natural de los árboles. Y cuando el sotobosque muere, se produce un colapso en cadena. Desaparecen los insectos polinizadores, las aves que anidan en los arbustos y los murciélagos que dependen de esa biomasa. El bosque se convierte en una galería de arte estática, hermoso a la vista, pero biológicamente silencioso. Es un desierto verde. Los gestores de tierras han intentado combatir esto con técnicas tradicionales como el tallar o copicing, que consiste en cortar árboles para que broten desde la base y abrir claros, pero el coste es astronómico. Requiere maquinaria pesada, miles de horas de trabajo humano y una repetición constante cada pocos años. En el momento en que el presupuesto se corta o el interés humano decae, el dosel se cierra de nuevo y el colapso se reanuda. El sistema británico de conservación estaba atrapado en una carrera financiera contra la propia regeneración del bosque, una carrera que estaba perdiendo. La solución no vino de una nueva tecnología, sino de un fósil viviente. El bisonte europeo es el animal terrestre más grande del continente. A diferencia del bisonte americano, que evolucionó para las vastas llanuras abiertas, el europeo es una criatura del bosque. Sus 800 kilogramos de músculo y hueso están diseñados para abrirse paso a través de la vegetación espesa, modificando el paisaje a su paso. Durante milenios, su presencia garantizó que los bosques no fueran masas uniformes, sino mosaicos complejos de luz y sombra. Pero la historia no fue amable con ellos. La caza intensiva y la fragmentación de sus hábitats los empujaron hacia el este, hasta que la población salvaje fue aniquilada por completo. El punto de máxima oscuridad para esta especie llegó en 1927. Ese año, un cazador furtivo abatió al último bisonte europeo salvaje en las montañas del Cáucaso. En ese momento, la especie estaba técnicamente muerta en la naturaleza. Todo lo que quedaba de milenios de evolución eran 12 ejemplares dispersos en varios zoológicos europeos. Cada uno de los más de 7.000 bisontes que viven hoy en el continente, desde Polonia hasta Kent,
es un descendiente directo de esos mismos 12 supervivientes. Es una de las historias de recuperación más extremas de la biología moderna, un milagro de la cría en cautividad que ha tardado casi un siglo en dar sus frutos más ambiciosos. En Gran Bretaña, el bisonte había estado ausente durante unos 6.000 años. No había memoria genética en las plantas ni en los animales locales sobre cómo interactuar con un gigante de casi 1 tonelada. Por eso, el proyecto Wilder Blin, una colaboración entre el Kent Wildlife Trust y el Wildwood Trust, fue recibido con una mezcla de fascinación y escepticismo radical. Los críticos preguntaban, ¿por qué traer a un animal que no ha estado aquí en milenios? ¿No destruirán lo poco que queda de nuestros bosques antiguos? La respuesta de los científicos fue fría y precisa. No traemos a los bisontes porque necesiten ser salvados en Kent. Los traemos porque el bosque de Kent es el que necesita ser salvado, y los bisontes son la única herramienta capaz de realizar el trabajo de ingeniería estructural necesario, de forma gratuita, perpetua y autónoma. Aquí, el bisonte no es el invitado de honor en un santuario, es el operario en una zona de construcción ecológica. No hay alimentación suplementaria, no hay refugios construidos por el hombre, no hay una gestión dirigida más allá de los controles veterinarios esenciales. El objetivo es que el animal se comporte como tal y que el bosque, tras 6.000 años de silencio, aprenda de nuevo a ser sacudido, golpeado y transformado por una fuerza de la naturaleza. Lo que estamos presenciando en West Blin no es solo la reintroducción de una especie, es el intento de reiniciar el motor de un ecosistema que se había quedado sin combustible. Las preguntas que este proyecto plantea van mucho más allá de la biología, tocan la economía de la tierra, la seguridad pública y nuestra propia definición de lo que es salvaje, en un país donde cada metro cuadrado está cartografiado y poseído. El experimento ha comenzado, y los primeros resultados están desafiando todo lo que creíamos saber sobre la velocidad a la que la naturaleza puede sanar cuando finalmente le quitamos las manos de encima. Para entender la magnitud de lo que se ha roto en el paisaje británico, hay que retroceder hasta un momento en que el bosque no era una reserva protegida, sino un organismo dinámico y caótico. Hace aproximadamente 6.000 años, el mapa de Kent no estaba dividido por carreteras ni cercas, sino por una transición fluida entre pastizales, humedales y densas arboledas. En aquel entonces, el bosque era una sabana arbórea, un mosaico donde el sol siempre encontraba un camino hacia el suelo. Había robles centenarios, sí, pero también praderas de flores silvestres, matorrales de espinos y una densidad de vida que hoy nos parecería legendaria. En este escenario, el bisonte europeo no era un invasor, sino el eje sobre el que giraba todo el sistema. Su ausencia no fue una elección ecológica, sino el resultado de la presión humana que comenzó en el Neolítico y culminó con la fragmentación total del hábitat. La degradación que siguió no fue un evento catastrófico repentino, sino un proceso sistémico y a ojos de sus protagonistas perfectamente razonable. A medida que la población humana creció, el bosque se convirtió en una fábrica. Durante el siglo XVIII y XIX, la gestión forestal en Gran Bretaña se centró en la explotación por tallar o monte bajo. Los árboles se cortaban a ras de suelo cada 10 o 15 años para obtener leña, carbón vegetal y mangos de herramientas. Esta intervención humana, aunque artificial, mantenía el bosque abierto de forma accidental. Al cortar los árboles con regularidad, los leñadores permitían que la luz inundara el suelo, manteniendo vivas a las especies que hoy consideramos raras. Pero a mediados del siglo XX, la economía cambió de forma irreversible. El carbón mineral y el gas reemplazaron a la madera como combustible doméstico e industrial. La gestión tradicional dejó de ser rentable. Lo que ocurrió a continuación fue una cadena de decisiones lógicas que llevaron al desastre biológico. Al perder su valor comercial, miles de hectáreas de bosque antiguo fueron abandonadas a su suerte. Sin leñadores que abrieran claros y sin grandes herbívoros que realizaran esa misma función de forma natural, ocurrió lo inevitable. El dosel se cerró. Los árboles crecieron hasta sus máximas alturas, sus copas se entrelazaron y el bosque se convirtió en una bóveda oscura.
Para los años 80 y 90, el 40% de las especies de aves especialistas en bosques en el Reino Unido habían entrado en un declive terminal. No se trataba de contaminación o caza directa, sino de una arquitectura física letal. Especies como la mariposa Voloria eufrosine, que depende de las violetas que crecen en los claros soleados, desaparecieron de casi todos sus territorios tradicionales. El lirio de los valles y la anémona de bosque, que necesitan ese pulso de luz primaveral, quedaron reducidos a poblaciones residuales, asfixiadas por una alfombra de hojas muertas que no se descomponían. El coste de este colapso no es solo biológico, sino también económico. Mantener un bosque como West Blin mediante el trabajo humano hoy es una tarea de Sísifo. Un informe técnico del Kent Wildlife Trust estimaba que para replicar manualmente la perturbación que un solo grupo de bisontes genera de forma gratuita, se necesitaría una inversión constante de miles de libras esterlinas por hectárea cada pocos años, además del uso de maquinaria pesada que compacta el suelo y emite gases contaminantes. La conservación se había convertido en un servicio de soporte vital carísimo y poco eficiente. Los gestores de tierras estaban atrapados en una paradoja. Para salvar la naturaleza, tenían que actuar como operarios industriales, midiendo cada árbol y programando cada tala, convirtiendo el bosque en un jardín glorificado que colapsaba en el momento en que se agotaban las subvenciones públicas. El punto de máxima crisis se alcanzó en la última década, cuando el Reino Unido fue calificado como uno de los países con menor biodiversidad del planeta, ocupando el puesto 189 de 218 en el índice de integridad biótica. La ecóloga británica Anne Mix señalaba en 2015 que estábamos gestionando museos de árboles muertos en vida. La trampa era perfecta. La sociedad exigía que los bosques se vieran cuidados y ordenados, pero esa misma estética de orden era la que estaba matando la diversidad. Las soluciones habituales, más plantaciones, más vallas, más podas manuales, no estaban funcionando. Los datos mostraban que, a pesar de los esfuerzos, las poblaciones de insectos y aves seguían cayendo a un ritmo del 1,5% anual. Fue en este momento de desesperación técnica y financiera cuando surgió una pregunta que desafiaba siglos de tradición forestal. Si el ser humano ya no puede permitirse gestionar el caos que el bosque necesita para vivir, ¿por qué no traer de vuelta al animal que inventó ese caos? La solución a este estancamiento biológico no surgió de un laboratorio de alta tecnología, sino de una coalición que, apenas una década antes, habría parecido imposible. Para que el proyecto Wilder-Blin viera la luz en julio de 2022, tuvieron que sentarse a la mesa entidades con visiones tradicionalmente enfrentadas. Desde conservacionistas radicales de la organización Wildwood Trust hasta gestores de tierras institucionales del Kent Wildlife Trust, respaldados por una financiación de más de 1 millón de libras proveniente de fondos de lotería y donantes privados. Lo que unió a estos grupos no fue un idealismo romántico, sino una resignación compartida. El modelo de gestión humana estaba roto. Cada bando tuvo que ceder. Los gestores forestales aceptaron perder el control estético del bosque. Los científicos aceptaron que no podrían predecir cada movimiento de los animales. El trabajo real recayó sobre los hombros de personas como Donovan Wright, uno de los primeros guardas de bisontes del Reino Unido. Su labor no consiste en dirigir a los animales, sino en observar cómo el bosque responde a ellos. Al principio, la tensión era palpable. ¿Se adaptarían unos animales criados en entornos controlados a un bosque antiguo inglés? ¿Aceptarían la vegetación local? Las notas de campo de los primeros meses revelan una sorpresa inmediata: la velocidad de la transformación. No hubo que esperar años. En semanas, la estructura física de West Blin empezó a fracturarse, de maneras que ninguna motosierra humana podría replicar con tanta precisión ecológica. El bisonte opera mediante 4 comportamientos fundamentales que los ecólogos denominan ingeniería de perturbación. El primero, y el más visible, es el descortezado. Un bisonte frota sus cuernos y utiliza sus dientes para arrancar tiras de corteza de árboles maduros. Para un silvicultor tradicional, esto es una tragedia. Para la biodiversidad, es un milagro. Al matar selectivamente ciertos árboles, el bisonte crea snacks, o árboles muertos en pie. Estas estructuras son el hogar de más de 2.000 especies de escarabajos, hongos, aves y murciélagos que dependen de la madera en descomposición para sobrevivir.
Mientras que un gestor humano tardaría décadas en dejar que un árbol muera y se descomponga, un bisonte genera este hábitat crítico en una sola temporada. El segundo comportamiento es el derribo de árboles. Utilizando su masa corporal de casi 1000 kilogramos, los bisontes empujan ejemplares jóvenes o debilitados, abriendo de forma inmediata un hueco en el dosel. La luz, por primera vez en 50 años, golpea el suelo. Los datos del primer año mostraron que en estas áreas de luz recién ganada, la temperatura del suelo aumentó ligeramente, lo que permitió la germinación de semillas que habían estado dormidas en el banco de tierra durante décadas. El tercer pilar es el revolcadero. El bisonte cava depresiones en el suelo, girando sobre su espalda para limpiar su pelaje y eliminar parásitos. Esto crea parches de tierra desnuda. En un bosque cerrado, la tierra desnuda es un recurso escaso y vital para insectos minadores y plantas pioneras que no pueden competir con la alfombra densa de musgo o helechos. Finalmente, su pastoreo selectivo crea un mosaico de alturas en la vegetación, evitando que una sola especie domine el paisaje. Sin embargo, el giro más inesperado de la historia ocurrió apenas un mes después de la liberación. Los científicos observaron a la hembra matriarca acercarse a grandes matorrales de rododendro, una especie invasora extremadamente agresiva que ha asfixiado gran parte de los bosques británicos y que es notoriamente difícil y costosa de erradicar mediante herbicidas o tala manual. Sin que nadie lo hubiera previsto en el plan de gestión, la hembra empezó a arrancar las plantas de raíz, usando su fuerza para limpiar áreas infestadas simplemente porque le molestaban en su camino o por curiosidad dietética. Salía del sotobosque arrastrando matas enteras de la planta invasora. Fue un momento de revelación. La naturaleza estaba aplicando una solución más eficaz y barata que cualquier programa de control de plagas diseñado por el hombre. Pero no todo fue una transición idílica. El proyecto tuvo que enfrentarse a una oposición honesta y bien fundamentada. Agricultores vecinos y residentes locales expresaron preocupaciones legítimas sobre la seguridad. Estamos hablando de megafauna en un país con una densidad de población altísima. Gran Bretaña no es el Serengeti ni las estepas de Polonia, argumentaban los escépticos. El miedo a que un animal de este tamaño escapara de las vallas perimetrales o a que el bosque se volviera intransitable por la acumulación de árboles caídos generó debates intensos en las reuniones municipales. Los críticos no eran villanos, eran personas preocupadas por el orden y la seguridad de un paisaje que siempre habían visto como un jardín controlado. La respuesta de los investigadores no fue ignorarlos, sino invitar a la contradicción. Los datos mostraron que los bisontes evitaban activamente el contacto humano y que las áreas de caos generadas por los animales estaban de hecho aumentando la resiliencia del bosque frente a incendios y sequías al diversificar la estructura de la biomasa. El experimento demostró que el mayor obstáculo para la recuperación de la naturaleza no era la biología de los animales, sino la resistencia cultural del ser humano a aceptar un paisaje que no estuviera perfectamente ordenado. Los resultados medibles de los primeros 4 años del proyecto Wilder-Blinn han pulverizado las previsiones más optimistas de los modelos informáticos. Para finales de 2025, el equipo de monitorización científica documentó que en las zonas de actividad intensa de los bisontes, la diversidad de especies de plantas vasculares en el suelo forestal se incrementó en un 32%. No se trata de cifras abstractas. Plantas que requieren luz directa, como la digitalis y diversas variedades de gramíneas silvestres, han colonizado los claros abiertos por los derribos mecánicos de los animales, atrayendo a una cohorte de polinizadores que no se registraba en el área desde mediados del siglo pasado. La entrada de luz solar a nivel del suelo aumentó en un promedio del 18% en comparación con las parcelas de control gestionadas mediante métodos humanos tradicionales, demostrando que 4 animales pueden ser más efectivos que una bridada forestal equipada con maquinaria pesada. Sin embargo, el impacto más profundo se encuentra en lo que no se ve a simple vista. Los análisis de suelo realizados en 2026 muestran una recuperación acelerada de la red micelar, los hongos del subsuelo que conectan las raíces de los árboles.
La perturbación física creada por los revolcaderos de los bisontes ha fragmentado la densa alfombra de musgo y hojas muertas, permitiendo que el suelo respire y que nuevas semillas encuentren contacto directo con la tierra mineralizada. Pero la gran revelación no estaba en el plan original. Se trata de la gestión del agua. Los árboles derribados por los bisontes han creado lo que los ecólogos llaman diques de filtración. Durante las tormentas inusualmente intensas del invierno de 2024, estas estructuras naturales frenaron la velocidad de la escorrentía superficial, permitiendo que el agua se filtrara en el acuífero en lugar de inundar los terrenos agrícolas situados en las zonas bajas de la cuenca. Este beneficio colateral, que ahorró miles de libras en posibles daños a infraestructuras locales, ha transformado la conversación económica sobre el proyecto. El bisonte no es solo un motor de biodiversidad, es una infraestructura de defensa climática de bajo coste. A pesar de estos éxitos, la conversación sobre la recuperación de la naturaleza en Gran Bretaña sigue siendo tensa y está cargada de contradicciones que no tienen una respuesta sencilla. El coste de la seguridad es el principal argumento de los críticos. Mantener los perímetros de seguridad para animales que pueden pesar 900 kilogramos requiere una inversión constante en vallas electrificadas y patrullas de vigilancia, lo que genera una paradoja. Para que la naturaleza sea libre, tiene que estar estrictamente confinada. Propietarios de tierras adyacentes y agricultores mantienen un escepticismo legítimo sobre la escalabilidad del modelo. ¿Qué ocurre cuando el proyecto se queda sin fondos? ¿Quién se hace responsable si un animal rompe el perímetro y daña una propiedad privada o causa un accidente de tráfico? Preguntaba un representante de la Unión Local de Agricultores durante una consulta pública en 2025. El debate no es sobre la biología, sino sobre la responsabilidad civil y la gestión del riesgo en un paisaje donde el espacio es el recurso más escaso. La respuesta honesta es que la restauración a gran escala es incómoda. Un bosque restaurado por bisontes es un bosque sucio bajo los estándares estéticos humanos. Hay árboles muertos que parecen escombros, suelos churneados que parecen campos de batalla y una falta total de la simetría ordenada que el público británico ha aprendido a asociar con la belleza natural. Sin embargo, la experiencia de Kent está cambiando la mentalidad de toda Europa. El éxito del proyecto ha servido de base para la expansión de la manada a Cumbria y ha inspirado iniciativas similares en los Países Bajos y Alemania, donde se está empezando a cuestionar la necesidad de la intervención humana constante. Hemos aprendido que la naturaleza no es un cuadro estático que debemos restaurar a un estado pasado ideal, sino un proceso dinámico que simplemente necesita que le devolvamos sus herramientas de trabajo. El programa de seguimiento de West Blin está diseñado para durar hasta el año 2050. Los científicos que hoy recogen datos y los bisontes que hoy derriban abedules en Kent no verán el resultado final de su trabajo. Lo que estamos creando es un legado de complejidad biológica que se mide en décadas, no en ciclos electorales ni presupuestarios. Al devolver al bisonte a estos bosques, no estamos intentando recrear el pasado neolítico, sino construyendo un futuro donde los ecosistemas tengan la fuerza suficiente para repararse a sí mismos. La pregunta original sobre si algo tan grande y salvaje tiene lugar en una Inglaterra moderna ha sido respondida por los propios hechos. El bosque está despertando, el silencio se ha roto y el caos ha vuelto para salvarnos. La naturaleza no necesita nuestra gestión. Necesita nuestra humildad para aceptar que ella sabe hacer su trabajo mucho mejor que nosotros. Restaurar un ecosistema no es una meta, es una renuncia al control.